Personas, experiencias, conocimientos, historias y momentos llegan para conectar contigo. En Yascua no solo queremos llevar alimento que nutra tu cuerpo, también queremos ser un canal para que puedas nutrir tu mente y tu alma. Esperamos que este espacio cumpla este propósito en tu vida. Yo soy Marcela Pinzón y les agradezco por formar parte de esta comunidad. Esto es Yascua Podcast. Elizabeth Guerra Gómez es psicóloga, conferencista, escritora y fundadora de la Clínica para la Familia. Un día en redes me sorprendí al ver a una psicóloga hablando con una energía increíble sobre un tema del que poco se habla en el medio, la conexión profunda entre la sanación emocional y la relación con Dios. El impacto fue grande y desde ese momento empecé a seguir sus contenidos, que en muchos aspectos resuenan en mi ser. Hoy, un año después, me siento muy afortunada de tenerla en este espacio. Ella también es un alma altamente sensible. Desde muy pequeña conectó profundamente con Dios, encontrando una inmensa luz y propósito que ha querido compartir con el mundo a través de su trabajo como terapeuta y divulgadora. Elizabeth ama de la vida, su increíble capacidad para permitirnos crecer, creer y conectar. Para ella la vida es el instrumento de Dios para enseñarnos a amar y prepararnos para trascender hacia la eternidad. No hay algo que no le guste de la vida, porque ha aprendido que incluso en los sinsabores propios de esta, tenemos increíbles oportunidades de aprendizaje. No obstante, en muchos momentos se ha identificado con la frase de Santa Teresa que dice, muero porque no muero. En medio de su fragilidad, ella quisiera estar en la plenitud de la patria celestial, pero es una decisión que no le corresponde tomar. Hablar con ella es maravilloso. Realmente el tiempo es corto para la infinidad de temas que podríamos tratar en este espacio. Fue una sorpresa darme cuenta de que en muchas cosas somos espejo. Agradezco profundamente a la vida que personas como ella existen. Para conectar con Elizabeth y con su trabajo, les dejo la información de su página web y redes de contacto. Espero que este episodio sea de bendición y luz para sus vidas. Un inmenso abrazo para todos. Bueno, bienvenidos nuevamente a Yascoa Podcast. Estamos aquí con una invitada muy especial, a la que le estaba siguiendo el rastro desde hace un tiempito y a la cual agradezco por aceptar esta invitación tan especial. Espero que sea un programa que impacte sus corazones, sus vidas. Y bueno, para los que no te conocen, Elizabeth Guerra Gómez, bienvenida. Y bueno, preséntate, porfa, danos una introducción de quién eres tú para que la comunidad te pueda conocer. Marce, muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues decirte que es un placer poder estar aquí, compartir. Hablábamos ahorita antes de encender micrófonos que definitivamente la vida empieza a alinear una cantidad de cosas y nos permite entrar en sintonía. Así que es un privilegio que hayamos podido sintonizar, que hayamos podido conectarnos a través de nuestra esencia, de lo que hacemos, de lo que queremos, de lo que hacemos en pro del bienestar de los seres humanos, de las vidas, de las familias. Así que enhorabuena por eso. Bueno, hablar un poquito de quién soy yo. Yo tengo usualmente una forma muy sencilla de presentarme. Mi nombre es Elizabeth Guerra Gómez, yo soy mujer, soy esposa, soy madre, soy hija de Dios, una apasionada de la familia que en mis tiempos libres me dedico a la psicología. Esos tiempos libres son a veces complejos, pero en una palabra, Marce, podría decirte que soy una persona apasionada, apasionada por lo que hago, apasionada por la vida, apasionada por la espiritualidad, apasionada por la familia y que creo firmemente en la posibilidad de conjugar mi profesión y mi ejercicio en pro de esto. Pues bueno, adicional a esto, pues soy especialista en terapia de pareja, en terapia sexual, máster en psicología infantil y del adolescente, educadora certificada para las familias y las organizaciones en disciplina positiva, fundadora de la Clínica para la Familia en la ciudad de Medellín, escritora y conferencista, por nombrarte algunas cosas. Pero lo importante es mujer, esposa, madre, hija de Dios, apasionada por lo que hago. Ay, bellísimo. Te estaba comentando antes de empezar que lo que me ha llamado la atención de ti era esa conexión tan poderosa que haces entre tu trabajo como psicóloga y la conexión con Dios, con la espiritualidad. Entonces, digamos que de las cosas que hizo que te siguieras, yo creo en Dios,
Para mí, Dios es mi sanador, es mi fuerza diaria y conectar con perfiles como el tuyo es motivante para, ¿sí? Para seguir ese proceso de encuentro, ese proceso de comprensión de lo que somos. Entonces, nada, eso fue lo que realmente me conectó contigo. Entonces, quisiera saber, ¿desde cuándo, en qué momento tú te diste cuenta que la verdadera sanación estaba por ese lado? Wow, esa es una pregunta bien, bien, bien profunda, Marce. Mm, yo pienso que todo inicia con mi historia de vida. Yo soy una mujer que tiene el enorme privilegio de pertenecer a una familia hermosa, maravillosa, sumamente disfuncional, sumamente herida, Ok. con muchísimas fracturas a nivel emocional. Y desde muy niña siempre me interesé por la psicología, por el crecimiento personal, pero cuando tenía 14 años, siendo una adolescente, tuve mi encuentro personal, vivo y real con el amor de los amores que cambió mi vida para siempre y comencé a tener más que una religión, una relación con Dios, a conocerlo, a dejarme amar, a dejarme sanar. Gracias a esa relación con Dios, yo no me suicidé. Gracias a esa relación con Dios, yo no permití que la depresión de la cual padezco desde los 18 años fuera más grande que mi deseo de vivir, de servir y de amar. Y a partir de ahí comenzó todo ese camino. Cuando ya me hice psicóloga y estudié inicialmente, a ti de hecho te preparan en la universidad para esto, para ser una persona neutral, casi que te educan para que Dios no entre en el escenario, incluso a veces es difícil, raro, extraño encontrar psicólogos que crean, que sean creyentes y mucho más que en medio de esto pues se permitan colocar su profesión en las manos y al servicio de Dios. Entonces sí, me enseñaron como psicóloga a tener una posición distante, una posición aislada, a guardar la compostura y demás, pero de repente comencé a darme cuenta que me quedaba sin herramientas, terapéuticamente hablando, cuando llegaban personas con tanto dolor, cuando llegaban personas con tantos vacíos, cuando llegaban personas con fracturas emocionales tan, tan, tan grandes. Y efectivamente, desde la psicología tenemos un respeto absoluto por la cosmovisión de cada ser humano, pero trabajamos desde esa cosmovisión. Sin embargo, en todos mis espacios de formación, antes incluso del auge de las redes sociales, pues desde muy chiquita yo ya estaba trabajando con comunidades, con parroquias, con apostolados, con pastorales. Después, cuando la Clínica para la Familia nace, con conferencias, conferencias gratuitas que teníamos cada semana. Y en cada uno de mis espacios de difusión, más allá de la psicoterapia, siempre ha habido una característica y es mi absoluta transparencia de esto es lo que hay, ¿cierto? Lo que ves es lo que hay, es una de nuestras frases emblema en la Clínica para la Familia. Entonces, en esa absoluta transparencia, yo le hablaba a las personas que me daban el privilegio de escucharme, de que yo era un ser humano de carne y hueso, tal cual como ellos, con las mismas crisis, con las mismas dificultades y hasta peores, con los mismos problemas en mi relación de pareja, con el mismo agotamiento en mi matrimonio, una vez que me convertí en madre, con las mismas luchas que cualquier otra mamá, que cualquier otro papá, y que a través de mi espiritualidad había podido encontrar cada día la capacidad para transitar, para tramitar y para llevar cada una de esas realidades y cada una de esas vivencias. Y entonces ahí es donde pasa lo bonito. Se genera ese resonar del alma, se genera ese sintonizar con el otro y comienzan muchísimas personas a llegar a buscar ayuda en la Clínica para la Familia precisamente por ese componente distintivo, porque eran psicólogos espirituales, porque eran psicólogos que iban a respetar mi cosmovisión como cristiano, como católico, como creyente, y que me iban a permitir, a partir de mi cosmovisión como paciente, ser acompañado. Entonces, así poco a poco, Marce, se fue dando todo este proceso.
Obviamente hay juicios, hay señalamientos, hay críticas porque no deberías de hablar tanto de Dios, porque no deberías de hacer tanto, es porque no deberías de hacer lo otro, pero el debería solamente existe al interior de la mente de cada persona que así lo percibe. Lo que ves es lo que hay. Y yo personalmente sin Dios nada puedo y nada soy. Y como te lo decía al inicio, creo que la razón por la cual puedo aún estar en pie tramitando mis propias luchas frecuentes y constantes es precisamente porque no soy yo. Es Dios a través de mí sosteniéndome, sustentándome y dándome cada día la fuerza para continuar. Entonces, básicamente, por eso digo que es una pregunta difícil, porque creo que esto pues ha atravesado no solo mi vida, sino también mi profesión, el ejercicio de esta. Cuando estabas empezando, tú decías, eh, padezco depresión. O sea, tú lo hablas todavía desde el presente. Sí. Yo también padezco depresión, Elizabeth. Sí, empezó también muy joven. También vengo de una familia maravillosamente disfuncional. Sí, 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 sí. Entonces te escucho y eres un espejo en eso. Ahora, hoy tú tienes 42 años. Desde los 18 vienes con esa condición. Elizabeth, ¿la depresión tiene cura? ¿O podríamos llegar hasta el final de nuestros días con esto, pero digamos como en tu caso, con la ayuda espiritual, con la ayuda de Dios, nos mantenemos en movimiento, nos mantenemos en vida? A mí me gusta mucho y he aprendido a hacerlo, a ver la depresión como una amiga, como una aliada. En una oportunidad, una consultante en medio de su episodio más cruento, más oscuro, al escucharme decir esto, me decía, Eli, ¿cómo me vas a decir que la depresión es mi amiga? Esto es o sea, esto es lo peor. Transitar por esto, sentirte así es lo peor. Y yo le podía decir, lo entiendo, lo sé porque yo también he estado ahí. Pero cuando tú aprendes a ver la bondad que se encierra detrás de esos estados, de ese momento de vulnerabilidad, cuando tú comprendes que esta depresión ha llegado a tu vida para ayudarte a conectar con tus propias posibilidades e imposibilidades, cuando tú comprendes que esta depresión ha llegado a tu vida para trabajar en ti, en tu autosuficiencia, en tu soberbia, en tu creencia de que puedes con todo y llevarte a entrar en contacto con tu incapacidad y finalmente permitirte darte cuenta que dependes de Dios y de que sin Él nada eres, la depresión se convierte en una gran amiga. Entonces, desde ese punto de vista, Marce, más que decir si la depresión tiene cura o no, necesitamos partir de tres cosas fundamentales. La primera, la depresión aparece y tiene una altísima tendencia a reaparecer a lo largo de tu vida. De hecho, hablar de un cuadro depresivo mayor como uno solo de los muchos trastornos del estado de ánimo que existen es hablar de un conjunto de episodios que van a ir apareciendo y que se van a ir generando. Entonces, un diagnóstico de trastorno depresivo mayor se compone de episodios depresivos. ¿Y qué son episodios depresivos? Lapsos de más de 15 días donde la persona siente un estado de ánimo lleno de melancolía, incapacidad para sentir placer por cosas que antes sentía, llanto pronto, cansancio, somnolencia, desánimo, irritación, entre muchas otras cosas. Y estos síntomas se extienden a lo largo del tiempo y duran más de 15 días. Hay personas entonces que tienen episodios depresivos que se extienden, episodios depresivos que se generan, que se dan. Hay personas que salen de ahí a través de un acompañamiento farmacológico. Hay personas que salen de ahí a partir de un acompañamiento psicoterapéutico. Hay personas que salen de ahí a partir de un acompañamiento espiritual. Pero la depresión te acompaña y te acompañará probablemente por el resto de tu vida. ¿Qué pasa? Que necesitas aprender entonces a identificarla para poder entonces cuidarte. Cuando yo puedo reconocer, y por eso es que lo hablo en presente,
Cuando yo puedo reconocer que me acompaña mi amiga la depresión, yo necesito cuidarme y aprender a identificar cuáles son los acontecimientos o las situaciones que disparan la depresión. Y entonces ahí es donde la vuelvo amiga precisamente. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo comienzo a entrar en contacto conmigo y empiezo a leerme y empiezo a leer que no me puedo exagerar, no me puedo exceder, por ejemplo, en trabajo, que no me puedo privar del sueño, no me puedo privar del sueño reparador, del espacio de descanso. En mi caso particular, no me puedo privar de mis hábitos espirituales porque yo bajo mis hábitos espirituales y esa depresión como el perro negro que se ilustra en una hermosísima campaña que pueden buscarlo así en YouTube, perro negro, mi perro negro depresión, y si yo descuido esto, el perrito va creciendo y el perrito va creciendo. De mí depende si tengo un Rottweiler o si tengo un Chihuahua. ¿Por qué? Porque aprendo a cuidarme. Entonces, desde mi punto de vista, la depresión es una aliada con la que vas a vivir por el resto de tu vida, pero que cumple una función hermosa, preciosísima de acompañamiento, de autocuidado, de sensibilidad, porque una vez, Marce, que tú transitas por esto, no ves a las demás personas de la misma forma y la capacidad que tú tienes de sintonizarte con alguien que está viviendo lo que tú ya viviste, por lo que tú ya pasaste, en lo que tú ya sabes qué significa, es totalmente diferente. Entonces, para mí, es una aliada que te acompañará por el resto de la vida. En el caso de las mujeres, eh, a veces siento que las que padecemos de depresión tenemos como doble carga en el hecho de que tenemos un ciclo menstrual. En mi caso, yo estoy en mis días trimestrales desde hace 5 días. Elizabeth, yo me convierto en otra persona por casi 2 semanas. Y Es, también me he es dado tenaz, sí, cuenta, sí, y sí, sí, también me sí. he dado cuenta que ahorita que acabo de cumplir 40 años, también siento que mi cuerpo y mi mente y mis hormonas están viviendo otro proceso que también hace que ese proceso se vuelva más complejo, ¿sí? Así es. Entonces, hay días que yo le digo a mi esposo, le digo, Javi, o sea, la vida pesa cuando, digamos, tú estás metida en un, sí, no sé, en un proyecto, que necesitas una energía arriba y llegan estas semana y media, Elizabeth, y te baja tu ánimo, se te pone una cortina negra, ¿sí? La positiva de hace unos días que veía, mejor dicho, el mundo así, capaz de devorarte todo y de sacarle al estadio, se convierte en algo completamente horroroso, ¿sí? Y digo, es duro, Elizabeth. Digamos, en mi caso, yo nunca he tenido o he llegado al punto de pensar acabar con mi vida, ¿sí? A pesar de que la oscuridad es muy fuerte, ¿sí? Y sé que eso ha sido también por el acompañamiento de Dios. Y lo que tú dices es verdad, Elizabeth, del momento en que yo descuido por lo menos, ¿sí? Mi comunión con la Biblia, mi oración, que me levanto en automático a hacer las cosas, ¿sí? Y pasa el día y no conecto con lo que hay que conectar. Mira, ese perro que tú dices se convierte en un monstruo, ¿sí? Pero cuando yo me siento, tomo tiempo, hablo con él, descanso, hay una energía diferente, ¿sí? No digo que vuelves a hacer la misma de hace 2 semanas atrás, no, pero tienes una fuerza diferente, tienes un propósito diferente, digamos, lo digo porque yo también lo he vivido, lo vivo, ¿sí? Pero sí me genera igual como mucha inquietud decir, bueno, y por lo menos esas mujeres que se han suicidado en pleno ciclo premenstrual, ¿sí? Porque son muchísimas que llegan a ese cambio hormonal del mes y el descontrol es completo, ¿sí? O las que llegan a la mitad de edad, a los 40 años, y que no saben o desconocen todos los cambios hormonales que tenemos, y cuando esto obviamente aumenta en complejidad, o sea, ¿sí me entiendes? Que a uno como hay que hacer, Elizabeth, ¿cómo enfrentar todo esto? Hay dos cosas muy, muy poderosas, Marce, en esto que expresas. Lo Mm. primero es que efectivamente es una realidad.
Ser mujer es una bendición Sí, gigantesca, ser mujer es sí. un regalo del cielo increíble, nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de sintonizarnos, nuestra sensibilidad, Mm, pero también es un reto gigante. mm, Y tal cual como tú lo dices, es real. No solamente las personas, y en estos días escuchaba una expresión que me encantó y esta persona decía, yo no padezco depresión, yo gozo la depresión. Y me encantó porque es una manera de ir ajá. resignificando precisamente esto. Pero las personas que tenemos que lidiar con la depresión, adicional a esto, en nuestra condición de mujeres, si se junta esto, mi síndrome premenstrual, entonces me daba risa ahorita que decías, porque 15 días de síndrome premenstrual, después una semana de menstruación y después una semana de me voy a desatrasar de todo lo que no he hecho en este nivel de actividad y en este nivel de acción y demás para volver a entrar después al ciclo. Pero es hermoso. Y entonces ahí es donde tú puedes aprender a encontrar la belleza que reside detrás de esta mujer cíclica y de esta mujer que un día se levanta, se pone su capa de superwoman y se va a arrollar con el mundo, pero que después su propio cuerpo le está indicando es hora de colgar la capa y que vayan otros y se encarguen. Pero eso es lo que nos cuesta a muchas, Ujú. colgar la capa, porque creemos que tenemos que estar siempre bien, que tenemos que estar siempre creativas, extraordinarias, Divinas. brillantes, ilustres, lindas, pulcras, fuertes, y no es así. De allí, de hecho, esa capacidad de conectar con la verdadera resiliencia. Mm, Entonces, esa palabra que se ha hecho tan de moda últimamente, ¿a qué nos lleva y qué nos convoca? La resiliencia nos habla de esa capacidad que tienen en su original, que es un término de la física, ciertos materiales para recuperar su estado original después de haber sido sometidos a estresores fuertes, como por ejemplo el vidrio y el fuego. Entonces, si tú sometes el vidrio a fuego y a altísimas temperaturas, el vidrio se vuelve maleable y de allí que se puedan hacer figuras tan hermosas con vidrio, pero una vez quitas o retiras el fuego, el vidrio tiene esa capacidad de volver a adaptarse conforme a la forma que tú le das, conforme a lo que tú le moldees. Entonces, la gran oportunidad que tenemos precisamente reside allí, en saber que este ciclo con el cual mi creador me dotó tiene como objetivo que yo me permita vivir días de genialidad, de increíble creatividad, de increíble capacidad y días en los que necesito volver sobre mí, aislarme incluso, alejarme incluso. Y está bien. Entonces, ¿por qué me pongo más irritable? Entonces, ¿por qué no me pueden hablar? Porque en esos días necesito bajar la marcha. ¿Y qué es lo que pasa cuando no le hacemos caso a nuestro cuerpo? Cuando no le hacemos caso a nuestro ciclo, seguimos forzándonos, así como cuando tú tienes un vehículo, tú puedes tener un vehículo y dejar de cambiarle el aceite, hacer la revisión del agua, incluso forzarlo sin gasolina, y el vehículo puede que te camine, mm, pero lo estás dañando. Y va a llegar el punto donde no te camina más. mm. Muchas veces, y asociando ciclos femeninos con depresión, muchas veces la depresión es ya una alerta máxima porque no supiste cuidarte en tus ciclos normales, en tus ciclos ordinarios. Entonces es como que el cuerpo diciéndote, listo, si esto, si este dolor, si esta sensibilidad, si esta irritabilidad no te permitió contenerte y volver sobre ti, pues tenga para que lleve. O sea, no eres capaz de levantarte de la cama, a ver si así por fin puedes descansar, Mm. a ver si así por fin te puedes priorizar tú. Entonces, Marce, para mí, la gran lectura y el gran llamado que Dios y la vida nos hace es recojámonos, volvamos, estemos, entrémonos. Te voy a nombrar una cosa súper bonita, por ejemplo, Mm, de estas particularidades de la grandeza de ser mujer. mm, Yo, como te decía, soy madre de dos hijos. A mm, mis dos chiquitos tuve el gran privilegio de conectarme con la mamífera que habita en mí
y lactarlos durante 2 años. El primerito 2 años, 2 meses, el chiquitito 18, 19 meses. Y es tan bonito el periodo de la lactancia materna exclusiva, porque mientras tú estás ofreciéndole a tu bebé lactancia materna exclusiva, tus ciclos menstruales se interrumpen. Tú dejas de ser una mujer fértil, incluso la lactancia se considera como un anticonceptivo natural. ¿Por qué? Porque tu organismo está diciendo, esta mujer no tiene en este momento cuerpo, cabeza, alma, fuerza ni corazón para traer otro hijo al mundo. Esta mujer en este momento se necesita y su bebé la necesita. Ah, Y en la medida en la que el bebé va creciendo y la lactancia se va postergando, en la medida en la que el bebé se va haciendo más independiente y ya no tiene tantas tomas, poco a poco el cuerpo comienza a leer las señales y a decir, otra vez puede llegar a ti esa fertilidad. Y regresa entonces nuestro ciclo de ovulación y posteriormente nuestra menstruación. Entonces, a mí eso me parece pues un diseño glorioso, maravilloso, mágico y perfecto, porque es el cuerpo marcándote el ritmo. ¿Cuál es el problema? Que no aprendimos a leer nuestro cuerpo y que incluso desde niñas no nos enseñaron esto y nos enseñaron que la menstruación era lo peor y nos enseñaron, ay, ya está en su día 28, como si fuera un fastidio, como si fuera, no, cambiemos la mirada y comencemos a mirarlo como la gran invitación que es para trabajar en nosotras, para sentirnos y para vivir día a día conforme al ritmo de lo que somos capaces. ¿cómo fue tu proceso en el momento en que te conviertes en mamá, maternidad y depresión? Ay, ay, ay. Porque la maternidad, bueno, es el encuentro con la sombra. Uno se convierte en mamá y hay un rompimiento en nuestra psiquis. Hay, sí, yo le digo a mis amigas, haz de cuenta que hubo un terremoto, se hizo una grieta y salió un monstruo por allá de las profundidades que desconocíamos y ese monstruo nos arropó. Entonces, claro, ya sale la maternidad, que es el encuentro con la sombra. Y las que somos depresivas, o sea, sí, el baloto. Tal cual. Paquete completo. ¿Cómo es vivir ese proceso de ser depresiva y a la vez convertirse en mamá? De las cosas más tesas y más complejas. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora, depresión, ciclos femeninos, te lo he dicho, te lo he mencionado, son llamados de Dios, de la vida, para volver sobre nosotros, para encargarnos de nosotros, para priorizarnos nosotros. Pero cuando tú te haces mamá, ya no solamente se trata de ti, ya se trata de un ser que depende de ti y que depende exclusivamente de ti. Para mí fue sumamente teso, porque yo tengo 3 disparadores, te iba a contar ahorita y lo dejé en punta. Número uno, mis hábitos espirituales son fundamentales en la estabilidad de mi estado emocional. Segundo, la relación con mi esposo, la capacidad que tiene esta relación interpersonal de afectar mi estabilidad es impresionante por nuestro nivel de cohesión, por nuestro nivel, pues entre otras cosas, aparte de ser esposos, somos padres y aparte de ser esposos y padres, somos coequiperos en nuestras empresas. Estamos sumamente inmiscuidos, sumamente entrelazados y tiene un factor muy importante en mi estabilidad. Pero tercero, la privación de sueño. Ujú, Si yo no duermo, es igual. la depresión emerge Ujú, y tú te haces mamá y no vuelves a dormir. Y más si optas por la lactancia. ujú. Entonces, cuando nace mi primer hijo, yo vivo toda esta experiencia desde el amor, desde la expectativa, porque yo seguramente estoy sobregeneralizando en esta expresión, pero así lo vivo y así lo siento. Yo no conozco un niño sobre la faz de la tierra más anhelado, deseado, pedido a Dios como Juan Andrés, mi primer hijo. Aparte de todo, pues eso es tema para después para otro podcast, pero yo no podía tener hijos, yo no podía ser mamá y Juan Andrés llegó literal como un regalo extraordinario, como un milagro del cielo para nosotros. Entonces, te imaginarás el nivel de expectativa, de deseo, de anhelo,
pero de repente me entregan este pedacito de vida y yo digo, yo, Dios mío, ¿con esto qué se hace? Esa fragilidad, lo que tú decías, es sacar todas nuestras sombras más profundas, entrar en contacto con tus propias debilidades y privarte de forma muy significativa del sueño. Entre otras cosas, una de los grandes retos de la lactancia materna exclusiva es esta, porque la lactancia se da a libre demanda. Tú preparas un biberón y se lo das cada 3 horas y mides las onzas y sabes cuánto es y entonces quedas medianamente tranquila de que tomó lo que se supone que debía tomar. La lactancia es a libre demanda. Puede que ya tomas más largas, puede que ya tomas más pequeñas y no solamente es leche, es contacto, es seguridad, es presencia. Ayer nada más le estaba contando a mi hijo mayor que estábamos hablando acerca de eso porque estábamos viendo fotos de su nacimiento y de cuando era bebé. Entonces él me decía, mami, entonces yo tomaba titi todo el día, yo todo el día y toda la noche, mi amor. Te podías levantar 8 y 9 veces en la noche. Y finalmente opté por hacer colecho, que fuera simplemente voltearme y Sacarla. péguese, enchúfelo, como decía yo, lo enchufo y a veces ya ni cuenta me daba, amanecía con un seno afuera, con la pierna en el otro lado, el muchachito en la barriga y demás, pero tú te privas de eso. Entonces, llega un momento donde literalmente colapsé. A los 2 años y 2 meses, de hecho, la lactancia de Juan Andrés la tuve que suspender porque tuve que iniciar acompañamiento farmacológico. Llegó un punto donde ya no pude más y no pude leer, que con mi segundo hijo lo logré, empecé a leer que ya esa privación de sueño me estaba cobrando factura. Empecé a leer que me necesitaba a mí también y que sí, que mi hijo me necesitaba, que mi bebé me necesitaba, pero que yo también me necesitaba. Entonces, con Miguel Ángel, mi segundo niño, tengo la capacidad a sus 18 meses, yo hubiese querido tener una lactancia más prolongada, pero tengo la capacidad de leerme y decir, sí, me encantaría poder lactarlo, pero ya no me da y tengo que priorizarme yo. Con Juan no pude hacer eso. Con Juan fue que ya entré en la depresión con todo su esplendor y cuando me di cuenta que ya me había perdido absolutamente, tuve que levantar la mano y levantarla con tratamiento farmacológico, porque como te decía ahorita, hay diferentes formas y diferentes maneras en las que los seres humanos podemos tramitar la depresión. Entonces el reto ha estado precisamente allí, Marce, y es un reto en el que gracias infinitas doy al cielo por la presencia de mi esposo en nuestras vidas y en nuestra familia, porque yo me necesito. Y cuando yo me necesito, bien sea por mis ciclos, bien sea por mi depresión, bien sea por la estructura de mi personalidad que tiene una característica que después sacamos otro rato para hablar de eso, que somos las personas altamente sensibles, las personas Ay, paz, altamente tocaste un sensibles. tema. Yo Yo soy soy también una paz. persona altamente Yo sensible también. y necesito apartarme de tanto en tanto, necesito darme ese tiempo de tanto en tanto. Gracias infinitas a Dios y en su misericordia, yo puedo hacer esto porque tengo un esposo que materna y paterna a la par conmigo. Entonces yo puedo regalarme una semana de retiro espiritual solo para mí, aislarme, salirme, desconectarme, porque tengo un esposo que está realmente paternando con todo lo que esto implica. Si no fuera por eso, a mí la maternidad, Marce, me hubiese acabado. Yo incluso le digo mucho a mi esposo esto y yo le doy gracias a mi esposo por esto. Primero, pues porque gracias a su fe fue que yo activé mi fe en la maternidad. Yo ya había roto con mi sueño de ser mamá desde los 18 años también que recibo el diagnóstico de la infertilidad. Y segundo, porque gracias a su fe, a su presencia y a su disposición y entrega para con nuestros hijos, yo puedo vivir la maternidad cuidándome a mí, es decir, regalándome esos espacios de desconexión, esos espacios de reencuentro conmigo misma, porque sé que mis hijos están en perfectas manos, pero es un reto y un reto muy grande. Me mueves un montón porque mi niña va a cumplir 6 años en una semana. O sea, 6 años me convertí en mamá. Yo decidí, por mi propia historia de infancia, las cosas que quedaron mal hechas, heridas gravísimas, yo decidí quedarme en casa cuidando a mi hija.
¿sí? Para mí no había opción de niñeras porque precisamente fueron mis heridas más grandes con las niñeras, entonces yo dije, no, yo me quedo en casa. Entonces también dije, la voy a lactar, la lacté casi 4 años, pero esto fue una factura de cobro grandísima. Así es. Yo me dejas pensando con lo de la medicación porque eso es uno de mis grandes miedos, ¿sí? Yo no sé en qué punto yo puedo decir, me voy a medicar, no me voy a medicar, no sé, ¿sí? Y de pronto, bueno, empecé psicoterapia también. Yo empecé psicoterapia a las 2 semanas de que nació Emilia porque yo decía, ¿qué me pasa? O sea, ya venía con este ciclo depresivo de antes, pero esto ya está a un nivel mayor. Entonces empiezo psicoterapia y digamos que en los 4 años de lactancia cuidado fueron también 4 años de psicoterapia. Yo vengo a soltar la psicoterapia hasta hace, ponle un año más o menos, como para, porque sentía que la psicoterapia se me estaba convirtiendo en mi bastón. Una dependencia también, Sí. claro, sí, eso Entonces pasa. yo dije, voy a soltarla y voy a caminar sola a ver cómo vamos. He tenido ciclos que digo, pucha, necesito volver, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos. O sea, estoy en ese momento de que vuelvo, no sé. ¿Qué pasó con mi esposo? Yo sí quería el segundo hijo. Ya a los 2 años yo ya estaba lista, a pesar de que estaba Sí, sí, cansadísima, esas de las magias de la maternidad. Uno porque dice, uno, ¿qué es se, esto? uno No me es vuelvo a meter, pero sádico. ay, qué rico otro. Sí. Y menos mal que llega la pandemia y me puso el tate quieto, ¿sí? Entonces la pandemia ya me dijo, no, o sea, yo un hijo así en plan encierro, ¿no? Entonces se me fueron las ganas del segundo hijo. Pero digamos que en el caso de mi esposo, Elizabeth, mi esposo quedó de alguna forma traumatizado. Él ha sido paternado o maternado, pero digamos que fue tan fuerte lo que tuvo que ir conmigo que el pensar en un segundo hijo y pensar en lo que yo me podía volver a convertir, mira, cero ganas de otro hijo. Total, claro. Entonces digamos que para mí eso es como, sí, como un poco triste decir, lástima que le haya tocado vivir eso, sí, pero pues es lo que hay, Elizabeth, o sea, Es ya. lo que hay, tal cual. O sea, tal cual, y era precisamente eso, Marce, lo que te quería decir mientras me estabas hablando. Hay muchas cosas que uno quisiera Sí. y vuelve. Entonces ahí es donde viene el verdadero reto, uno de los grandes retos que tenemos las mujeres, poder aprender a leernos, a aceptarnos y a reconocernos en nuestras imposibilidades y en nuestras posibilidades, porque las dos, o sea, hoy en día se habla mucho del empoderamiento femenino y empodérate y descubre y conéctate con esa guerrera que habita en ti, sí, eso es maravilloso. Pero el verdadero empoderamiento femenino no solamente eres guerrera, eres reina, eres triunfadora, también eres vulnerable. Total, Eso es empoderamiento femenino. total. También eres débil, Ujú. también te cansas, también te pones triste. Siéntete, siéntete. Ese es el verdadero empoderamiento femenino. Y cuando yo me siento, me permito sentirme a mí, pues me permito abrazarme en mis posibilidades y en mis imposibilidades. Me hubiese encantado, yo soñaba con tener 4 hijos, pero llegué a 2 y siento que me enloquecí. Yo soñaba con hacer no sé qué, pues no nos vamos tan lejos. Cuando yo me convertí en mamá, como te digo, Juan Andrés fue pues el niño más anhelado de este planeta y sus alrededores. Y yo dije, o sea, yo me dedico a ser mamá. Entregué la dirección de la clínica para la familia, dejé de atender pacientes y mi gran sueño era ser una mamá mal conocida como mamá de tiempo completo, porque todas las mamás somos de tiempo completo, solo que algunas tienen el privilegio de estar allí 24/7 de forma presente, permanente y constante con sus hijos, otras no, pero todas somos mamás de tiempo completo. Pero en mi imaginario estaba eso, o sea, yo dije, por lo menos bajita la mano, los primeros 7 años de vida de mis hijos, ese primer septenio yo se los voy a dedicar de manera exclusiva. A los 3 meses me estaba enloqueciendo. Sí. Marcia, a los 3 meses yo me estaba enloqueciendo con mi primer hijo literal. Y ahí pude tomar la decisión de no, yo necesito trabajar así sea medio tiempo. Yo necesito, así sea desde la casa. De hecho, el espacio en el que estoy en este momento, que es la Famiestación, es un estudio
que construimos al lado del patio de mi casa. O sea, uno abre aquí la puerta y encuentra los calzoncillos de mi marido allí colgados. Entonces, en el patio de mi casa construimos este espacio para que yo pudiese seguir haciendo radio, para que yo pudiese seguir haciendo producción audiovisual, para que yo pudiese seguir atendiendo asesorías, para que yo pudiese seguir haciendo conferencias. Llegó la pandemia y todo lo demás, y yo necesitaba conectar con esto. Pero entonces después llega el látigo, porque claro, aparecen los desafíos de conducta del niño, porque claro, por más persona cualificada que tú busques para hacerte cargo, hacerse cargo del acompañamiento y de la educación en este primer septenio de tu hijo, no va a ser la mamá y no va a ser el papá. Obviamente no va a ser igual y los retos y los desafíos vos los vas a tener que empezar a enfrentar. Pero esto es lo que hay, bendito sea Dios. Sí, van a haber retos con mi hijo, sí, van a haber muchas cosas que no se dieron de la mejor manera en el deber ser, pero esto es lo que yo estaba en capacidad de dar. Porque, ojo, tan importantes son las necesidades de mi hijo como tan importantes son las necesidades mías como madre. De hecho, si yo no me priorizo yo y no me cuido yo, ¿quién va a cuidar de mi hijo? Casi que podríamos decir, primero cuídate tú para que puedas cuidar. ¿Qué nos dicen en los aviones cuando están dando las instrucciones? En caso de despresurización caerán máscaras de oxígeno del techo. Por favor, colóquese primero usted la suya y después auxilie a sus niños o a las personas que dependan de usted. ¿Por qué? Porque una mamá desmayada, aunque el niño tenga la máscara, de nada le va a servir porque no va a poder acompañarlo, porque no va a poder guiarlo. Primero tú. Entonces ahí es donde está el gran reto. Hay muchas cosas que desde el deber ser hubiese sido maravilloso que fueran, Claro. pero aquí no se trata del deber ser, aquí se trata del poder ser. Y lo que yo puedo ser hoy es esto, una Ahora, madre real, una madre de carne y hueso, una madre con posibilidades e imposibilidades. tú hablabas de la mamá altamente sensible. Yo también soy Paz. Yo descubrí el rasgo a mis 23 años y durante un tiempo estuve haciendo como un proceso. O sea, yo soy divulgadora. Yo soy historiadora de profesión. Empecé a estudiar psicología en Francia y es como algo que quedé pendiente, pero no lo acabé. Entonces soy psicóloga de corazón, por decirlo así. Entonces, mientras tanto, hago divulgación. Si algún día estudio Claro, psicología, puede ser, pero mientras tanto me gusta hacer divulgación. Entonces, cuando yo supe lo del rasgo paz, que Elizabeth, para mí, saber que yo soy paz fue un antes y un después. absoluto. ¡Oh! Mira, eso, o sea, yo sentí primero un descanso al sentir de que no era el bicho raro, Sí, diferente, sí, sí, sí. que siempre imaginé, ¿no? Se ve que no estaba sola, que es un rasgo del 30% de la población mundial. Y también entender que eso conlleva unas responsabilidades y es una lista de cuidados más de los que hay que tener ya como persona normal. Entonces, viéndolo cuando tú mencionas que uno como mamá debe tener sus propios espacios de soledad, de autocuidado, siendo paz, siendo mamá paz, es, es aún más necesario, ¿sí? Entonces, por lo menos en mi caso, no sé si a ti te pasa, pero a mí, mi cuerpo, mi mente me pide estar sola, pero sola, sola, sola. Y de pronto tratar de darle a entender eso a mi esposo, ¿sí? Porque él siente de pronto es que yo rechazo a Emilia o lo rechazo a él. No, o sea, es simplemente que yo necesito un espacio sola, ¿sí? Y es sola, sola. O sea, por eso Así es, yo soy senderista, entonces me gusta irme a caminar a la montaña y todo. Pero hay días en que yo necesito estar sola, sola. así es, Y es muy así es. complejo poder a veces, sí, dar a entender o que las personas entiendan eso, ¿sí? Y no es que uno sea social o quiera rechazarlos. A veces con Emilia me cuesta eso, Elizabeth. Ella ya tiene 6 años y ella ya empieza a darse, o sea, antes de pronto cuando eran más pequeños, pues ellos se dan cuenta, pero ya ella ya es consciente y ella ya ve ya mis cambios bruscos. Entonces, digamos que ahí también tengo que hacer frente a la culpa, ¿sí? De decirle, me gustaría realmente que tuvieras una mamá diferente, ¿sí? Pero es lo que hay en ese momento, ¿sí me entiendes? Y yo he tratado de hacer lo que he podido con lo que he tenido, ¿sí? Exacto. Ujú. Entonces, digamos que también intento trabajarme ese proceso de culpa, pero es muy complejo, Elizabeth. Es muy Claro, complejo porque, eh, digamos que tu entorno no está preparado, primero para entender que es una paz, ¿sí? No saben tampoco.
Mi esposo, bueno, él por lo menos, él también, yo sé que él tiene el rasgo, ya, yo ya le he hablado más o menos del tema, pero digamos que es complejo. Digamos con Emilia, yo no le puedo decir, Emilia, es que tu mamá es depresiva, ¿sí? Tu mamá está enferma, tu mamá. No, o sea, yo no puedo te llegarle con ese discurso, me toca esperar que sea más grande para que algún día de pronto ella pueda entender qué fue lo que ha pasado en estos baches, en estos huecos donde la mamá no ha podido estar, porque yo he tenido momentos, y sabes que te lo juro, o sea, trato de estar, pero no estoy, o sea, es como un ente, ¿sí? Sí, total. Como un ente. Y me da esa culpa de sentir de que, ¿será que ella se va a traumatizar? ¿Será que ella también? Porque, claro, yo vengo con esto de toda la vida. Obviamente, mi proceso de gestación, ella habrá absorbido cosas o genéticamente, porque yo también siento que eso es una cuestión genética, porque es que yo veo a mi mamá depresiva, a mi papá depresivo, a mis tías, a mis Total, abuelos, total. ¿sí? Sí, Y entonces uno dice, bueno, y es una cuestión genética, pues también eso puede ella absorberlo. Y es esa culpa de decir, ¿sí? No, no es justo que ella también tenga que cargar con eso, ¿sí? claro. Entonces es un tema complejo. Total. En primer lugar, Marce, es muy importante, de hecho, por eso es tan relevante y es tan bonito esto y me encanta cómo lo planteas, la divulgación, porque es que el conocimiento es precisamente, o sea, lo que trae luz, lo que trae conciencia y tal cual como tú lo describías, cuando uno descubre que esto es un rasgo que hace parte del temperamento, es decir, que es innato, Ujú, con el que nacemos. ujú, Y cuando uno conecta con esto y se da cuenta de esto y descubre esto, poder hacer esa psicoeducación es sumamente importante ujú, para que los esposos, para que los hijos, para que los padres, porque por ejemplo es todo un reto y precisamente Lina Arón, la gran investigadora de las personas altamente sensibles, en todas sus publicaciones, entonces vos ves que tiene ujú, personas, tengo a mi hijo altamente sensible, parejas altamente sensibles, soy altamente sensible, porque es que cada una de estas fases requiere y amerita precisamente eso, o sea, ujú, el hacerte cargo, el trabajarlo y el conocerlo y entenderlo para yo poder acompañar al otro. Entonces, cuando ese esposo, cuando esa niña, y ahí es donde viene la segunda salvedad que quería hacerte, pueden darse cuenta y saber que así es mamá, que así es papá, que así soy yo, que así somos cada uno de los miembros de esta familia, pues vamos a empezar a operar de una manera mucho más armónica, porque no es que yo te esté abandonando o no es que yo te esté dejando toda la carga o no es que yo te quiera cargar en mi inestabilidad, no, es que esto es lo que hay. Y ahí, Marce, es donde precisamente se establece el verdadero amor, cuando podemos aprender a conocer y aceptar al otro en sus posibilidades y en sus imposibilidades. Pero la segunda cosa que quería decirte, y esto te lo comparto primero que todo a título muy personal, pero también desde la visión psicológica, yo te hago una pregunta. Si tú sufrieras de diabetes y todos los días tuvieses que inyectarte insulina y tu hija te viera y te preguntara, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Tú qué le responderías? la verdad. Tengo Necesito diabetes, esto para tengo una sobrevivir. enfermedad, necesito esto porque mi cuerpo no está produciendo esto y esto y lo necesito. Ok, Lo mismo pasa con la depresión. ok, Personalmente, en este llamado que Dios me ha hecho de poder poner al alcance en la medida de mis posibilidades de las personas que me permitan escucharme, el comprender y el entender que puedes abrazarte en tu realidad y que puedes permitirte ser de forma total, abierta y absolutamente transparente, esto hace parte de. La depresión no tiene por qué seguir viéndose con ese estigma que por muchos, por tantos años y siglos se ha visto. Por eso es que la gente termina suicidándose porque no se permiten sentir. En mi libro El sanador de almas, que es un libro en el que precisamente hablo a profundidad y con el alma desnuda de mi relación con la depresión, yo pongo un ejemplo. Si tú vas, por ejemplo, estás en un consultorio médico y ves salir a un líder espiritual, a un sacerdote, a un pastor, a tu líder en tu comunidad, y tú lo ves y, ay, padre, ¿dónde estaba? Ah, no, haciendo unos chequeos médicos, porque mira que tengo una arritmia, entonces tengo que venir al cardiólogo constantemente. Ay, ¿cómo así, padre? Bueno, padre, cuídese mucho, que le vaya muy bien.
Pero ¿qué pasaría si tú estás en el consultorio y lo ves salir y dices, ay, padre, ¿dónde estaba? No, estaba donde el psiquiatra porque estaban regulándome el medicamento para la depresión, para... O sea, mira que uno dice, ¿cómo así el cura? ¿Cómo así el pastor? Como que, Sí, ¿por qué no? sí, sí, sí. Es que la depresión es una enfermedad como cualquier otra. Ujú. Entonces, empecemos a mostrarle a nuestros hijos, mami tiene Ok. esto se genera, entonces donde viene la psicoeducación, porque mi cerebro no produce unos neurotransmisores y eso me lleva entonces al cansancio y la irritabilidad y mami tiene que cuidarse y mami tiene que darse este tiempo y mami tiene que tener esta desconexión y mami tiene que dormir bien. ¿Para qué? Para poder entonces tener equilibrio. Y es un regalo hermoso que le estás dando a tu hija porque le estás permitiendo ver que fue de lo que carecimos muchos de nosotros en nuestras generaciones anteriores. Hay un capítulo en mi libro Desiertos del Alma que se titula Mamá no tiene derecho a enfermarse. Mm. Yo crecí con una mamá que no tiene derecho a enfermarse. Sí. Yo crecí con una mamá que nunca se enfermó a la vista nuestra. La realidad es que mamá sí estuvo muchas veces muy enferma, pero aún estando muchas veces muy enferma, se ponía la capa de Superwoman y tenía que salir a maternar, aguantarse a mi papá, aguantar todos los retos de la vida, hasta que ella misma fue consumiendo su cuerpo. Mi mami trascendió al cielo hace 1 año y medio, 76 años. Todavía hubiese podido vivir mucho, muchísimo, pero mi mamá se consumió por causa de tener la capa de Superwoman siempre. No, mamá sí tiene derecho a enfermarse. Y mamá sí tiene derecho a decir hoy no estoy bien. Y mamá sí tiene derecho a decir hoy no soy capaz de levantarme. Y que nuestros hijos crezcan viendo la realidad de una mamá de carne y hueso. Y ahí es donde el amor se eleva a otro nivel. Porque gracias mamá por amarme desde tus miserias. Gracias mamá por amarme con los pedacitos rotos de tu corazón. Mamá sí tiene derecho a enfermarse. Y yo como hijo tengo derecho a verla como un ser vulnerable que se eleva por encima de su vulnerabilidad, que se levanta, que se reinventa, pero que cuando cae no tiene reparo en decir, estoy caída. Como dice la filósofa antioqueña del reggaetón, dame tiempo que no estoy en mi mejor momento. De eso se trata, mi más. De eso se trata. Aquí me tienes llorando y riendo. Berriemos si es necesario. Pasa que yo sí lágrima fácil, ¿no? Ah, no, 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 no. Ahí nos damos Entonces la mano. me sale rapidito. Ay, no, Dios. Sí, me hiciste llorar mucho realmente escuchando esto porque es ver el reflejo de las mamás de uno, ¿no? Tal cual. Tal cual, tal cual. Y que de alguna forma nosotros estamos, quiéralo o no, si estamos haciendo lo contrario, estamos siendo rompedoras de esquemas, de cadenas, pero igual es un proceso durísimo y más en una sociedad donde, digamos, para mí ha sido muy complejo el hecho de haberme dedicado al hogar, sí, haber dejado a un lado. También en mi caso, yo también pienso hasta los 7 años, como, y aparte que es que yo lacté 4 años, o sea, estoy cansadísima, o sea, yo ¡Guau! siento una vaina encima mío, pero yo digo, pero yo veo mamás que sí, en el gimnasio y trabajan y hacen esto y esto y esto y esto. Digo, yo quiero ser como ellas, pero no me dan. ¿Si me entiendes? No me dan, Isabel. Total. Entonces, también como aprender a entender que igual todas las mujeres somos diferentes, todas tenemos Exacto. energías diferentes, sensibilidades diferentes. Y Exacto. Javier me fue el que me dice, no te des tan duro, ¿sí? Porque yo Exacto. me doy muy duro, Elizabeth, y Claro, no, total. ya, o sea, yo no tengo que darme tan duro Sí, tampoco. exacto. Y hay una cosa ahí, perdón, Marcia, que te interrumpa así chiquitita. Eh, es que esta sociedad, y por eso es que yo personalmente en estos días hablaba con un equipo de marketing y yo les decía, yo, "Ay, no, 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 no. Si quieren, tomen las redes de la empresa, háganlas. A mí déjeme quieta. Ajá. Porque es que yo publico cuando me la gana, perdóname la expresión tan burda. Ujú, Yo no ujú, voy a salir a mostrarme como un ponqué cuando estoy vueltañola por dentro. Y si estoy vueltañola, me muestro vueltañola y le digo a la gente, ujú, aquí estoy con mi fragilidad. En ujú, estos días ténganme paciencia, porque no estoy pasando por el mejor momento de mi vida. Y esta es la realidad. Y una de mis razones de ser a través de los medios de comunicación que tenemos en este momento, tan poderosos como son las redes sociales, ujú. es mostrar una realidad.
yo hago una transmisión, tú lo sabes, todas las mañanas a las 6 de la mañana, carilavada, en pijama, sin bañarme, con el pelo parado. ¿Por qué? Porque no me da tiempo y lo que yo quiero es comunicar un mensaje. Y esa es mi intención. Y cuando estoy mal, cuando peleo con el príncipe, les cuento y lo digo y les cuento cuando le grité a mi hijo, cuando me salí de casillas, porque es que esa es otra cosa. O sea, tenemos una cantidad de espejos y entonces uno se ve y no, hasta acabo de parir y mírame pues, o sea, porque es que se le hace todo el énfasis, acaba de tener su hijo y su cuerpo intacto y uno voltea y se ve este gordo que nunca se termina de ir y se ve el cuerpo lleno de estrías y uno dice, ¿aquí qué pasó? Ajá. ¿Qué pasó? Pues que precisamente allí es donde tenemos que aprender a trabajar esa aceptación, Sí, claro. dejar de estar comparándonos y Ujú. aprender, esto es lo que yo estoy en capacidad de dar, esto es lo que yo estoy en capacidad de entregar. Y a partir de ahí la vida se nos facilita mucho más. A mí me pasó lo mismo con el podcast el año pasado. Claro, en este proceso, ay, no, ya Emilia la desteté, entonces ahora empiezo a retomar mi vida profesional. Entonces empecé a estudiar en el pasado. Y claro, yo no puedo hacer dos cosas importantes al mismo tiempo. O hago el podcast, ¿sí? Que para mí esto yo le entrego mente, cuerpo y alma y siento que hacerlo a conciencia es necesario, o estudio. Entonces, el año pasado no publiqué nada, ¿sí? Y todos me decían, pero se te murió el podcast, lo dejaste botado. Y yo, no, simplemente es que no hay de dónde, ¿sí? Y sí me daba duro por no haberlo hecho, pero yo decía, no, o sea, es como el que es músico, un músico no está sacando un disco cada año, ¿sí? Saca el disco cada 6, cada 7 años y está bien, ¿sí? Pues el podcast es igual, no hubo temporada 2023 y está bien. Y fue por eso, ¿sí? No estaba en condiciones de hacer un podcast. Y por lo menos también, mira, me parece particular que yo estaba, ¿sabes qué estaba haciendo? Yo no estaba haciendo entrevistas en ciclo premenstrual porque decía, no, con esta depresión, mira que no, ¿sabes qué me di cuenta? Cuando estoy premenstrual Hermoso, tal soy más cual. profunda, como que Conectas más, conecto más, ¿sí? Ahorita estoy premenstrual claro. y estoy conectando más que hace 2 semanas. Entonces, digamos que digo, no, o sea, lo que tú decías, o sea, todo tiene una razón de ser, Así es aprender a aceptarlo. Y yo diría, ¿sí? Marce, como mensaje final, precisamente eso, o sea, es importante yo poder conectar con mi posibilidad y mi imposibilidad y a partir de ahí bajarme de ese estándar. Yo entrego en la medida en la que estoy en capacidad de entregar. Una de las características precisamente de las personas altamente sensibles tiene que ver con eso. Tenemos periodos y momentos de creatividad increíbles, o sea, donde las ideas fluyen, donde hay fuerza, donde hay energía, pero otros momentos que son de recogimiento. Sí. Y hay que aprender a entender eso. Ujú. Tal vez una persona que no tenga el rasgo de la alta sensibilidad puede ser el productor de podcasts más constante, Tal el cual. influencer más Ujú. permanente, porque pues el tal algoritmo te dice, tenés que Ujú. publicar así, 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 listo, que lo haga el que puede, yo no puedo. No sé, Yo no puedo. Entonces, quien quiera escucharme tendrá que estar atento y alerta a los momentos en los que yo voy a tener la capacidad de producir, en los que yo voy a tener la capacidad de darme. Pero cuando yo me necesite, volveré a mí y volveré a centrarme y a encontrar mi centro. De eso creo que se trata una de las grandes claves para aprender a vivir de una forma más satisfactoria. este podcast debería llamarse el podcast de las personas altamente sensibles porque te juro, todos mis, porque no lo aprendemos a reconocerlo, ¿no? Con el tiempo uno, o sea, somos como una familia emocional y uno ya empieza a ver los rasgos y uno dice, este es y no sabe, este es y no sabe. Y te juro que de los 23 invitados que están en el podcast, yo te puedo decir que el 95% son paz. Unos Y lo de saben, hecho, otros no lo saben. y de hecho creo que por Increíble. eso también vibras con las personas que nos permites estar aquí, Sí, 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 porque se genera esa conexión. Entonces, mira, sí. así, enhorabuena. Ay, Elizabeth, mejor dicho, aquí podemos seguir hablando montones, montones, pero yo sé que tú tienes también tu trabajo fuerte, tus responsabilidades hoy, entonces nada, te agradezco mucho por este espacio tan bonito. Ha sido una charla que tenía que llegar hoy a mi vida y realmente le agradezco a Dios porque no esperaba que fuera a recibir tanta luz y como tanta fuerza en este momento. Me siento como si me hubiera tomado un
una bebida proteínica. Bendito sea Es Dios muy por bonito, eso, Marce. Elizabeth, de De veras, eso se trata. lo que tú haces. Cuéntanos a las personas que te escuchan si quieren contactar contigo, seguirte en redes, cómo te pueden buscar. Claro que sí, claro que sí. @ps.elizabeth_guerra_gómez y @clínica para la familia. Igualmente está la página web clínicaparalafamilia.com y allí constantemente, Marce, precisamente esta es la razón de ser. Nuestro propósito superior es ayudar a las personas a entrar en contacto con esas heridas de su alma, con esas heridas de su corazón, para darse cuenta que son ellas las que no nos permiten amar, las que no nos permiten construir familia, pero que al trabajarlas se pueden convertir en nuestras grandes aliadas. Así que bienvenidos, bienvenidos a seguir vibrando, a seguir resonando, a seguir sintonizándonos con todos estos contenidos que nos permiten vivir esa trascendencia del ser, y aquí cuentan con una servidora más. Bueno, y el mensaje final para aquellas personas que te escuchan desde la depresión, desde esta oscuridad que de pronto sienten que no va a tener fin y que va a ser imposible poder llegar al final de los días con esto, ¿qué le podrías decir a estas personas o a estas mamás también que de pronto acaban de ser mamás y que están metidas en esta oscuridad? ¿Qué mensaje le dirías a ellas? Vivir la depresión no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, Ujú. pero cuando tú logras transformar tu relación con la depresión para darte cuenta que es tu gran aliada, para darte cuenta que puede ser la mayor cualidad en tu vida para conectar contigo, para conectar con tu ser, para sentirte, para cuidarte y para priorizarte, todo puede cambiar. Y concluyo, Marce, con esto que lo dice la palabra de Dios. El apóstol San Pablo a los Corintios tiene un versículo que para mí es demasiado poderoso y que es un emblema en mi vida. Tengan la plena confianza de que Dios no les permitirá ser probados más allá de lo que ustedes puedan resistir, sino que juntamente con la prueba les dará la salida. Eres capaz, puedes. Y ser capaz implica incluso el rendirte un día y decir, entrego, delego, hoy no estoy en condiciones. Eso es ser capaz. Ese es el verdadero empoderamiento, sentirte, reconocerte y permitirte ser congruente con lo que cada día se está dando. Pero si esto llegó, si llegó esta persona a tu vida para construir pareja, si llegó esta hija o estos hijos, es porque Dios sabe que sí que puede y que sí que eres capaz, con todo y depresión, con todo y ciclo menstrual, con todo y lo que se venga. Puedo y soy capaz. Ánimo y un abrazo desde el alma de mujer a mujer. Ay, gracias, Elizabeth. Con todo el amor. Gracias, gracias, gracias. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva. Si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como @yascuapodcast o búscanos en nuestro sitio web www.yascua.com. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.